en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Hemos estado analizando diferentes aspectos de Jesús a lo largo de los capítulos del Apocalipsis. Ayer mencionamos de manera muy interesante cómo el cielo se transformó en un silencio de llanto, porque el Padre, el anciano de días, tenía un rollo en su mano derecha con 7 sellos escritos de ambos lados, pero nadie podía abrirlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había ningún ser en el universo que pudiera abrir ese rollo hasta que se acercó al anciano de días, Jesucristo mismo, el león de Judá, el cordero inmolado, el que es digno de abrir el rollo, y ese rollo trae la esperanza que todo humano necesita. En otras palabras, es el eslabón que faltaba para unir la naturaleza perdida del ser humano, el ser humano caído en pecado, destituido de la gloria de Dios, con el mismo trono del Dios Santísimo. Ese eslabón es Jesucristo, que toma el rollo en su mano. Y ahora vamos a ver qué significa el rollo en la mano de Cristo. Obviamente, el lugar donde suceden todos estos acontecimientos es en el santuario celestial, en el mismísimo tabernáculo de Dios, en la casa de Dios en los cielos, donde Dios ministra desde allí a toda su creación en el universo todo. Y desde allí, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, desde el versículo 15 al 19, nos presenta que allí hay un anuncio de que los reinos de este mundo dejan de ser propiedad del enemigo de Dios y pasan a ser de Cristo, porque llegó el tiempo de juzgar a los muertos y el cielo mismo se abre como un epicentro de este juicio en el templo celestial. Allí se ve también el arca del pacto, la puerta del templo abierta y el ministerio de Cristo en su santuario con la ley de Dios contenida dentro del arca. Y en ese contexto viene el mensaje de esta hora. Y para que podamos más o menos agarrar empuje en el mensaje de hoy, quisiera decir 2, 3 cositas breves. Número 1, a lo largo de toda la historia, el ser humano se ha vuelto experto en quejarse de Dios, negar a Dios o inclusive burlarse de Él. Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es amor, ¿por qué no viene y me ayuda en mis problemas? Esa ha sido la pregunta existencial a lo largo de la historia cuando el ser humano se encuentra con la opción de Dios. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Y también a lo largo de los años y de los siglos, el ser humano se ha vuelto experto en considerar a Dios un ser severo que castiga con crueldad a quienes cometen errores y equivocaciones. Es común pensar que si usted de alguna manera hace algo que no está bien y vienen consecuencias negativas, inclusive desproporcionadas en relación a sus errores, mucho más grandes de lo que debieran ser, en su mente venga esa vocecita que le diga: Dios te está castigando. Tú no fuiste un hijo o una hija buena. Desobedeciste a Dios y ahora sufrirás las consecuencias. Eso por un lado. Por otro lado, también el ser humano se ha preguntado que si Dios existe y es amor y pide que le adoremos, ¿cómo podemos comprobarlo a eso? Porque el enemigo se ha vuelto un experto en sembrar la duda
de que primero Dios nos tiene confinado en algo menor de lo que merecemos, y segundo, Dios es un Dios que no solamente castiga, sino que también espera adoración sin entregar casi nada a cambio. O sea, Dios quiere recibir de nosotros, pero la pregunta es Él qué da. Y en esa dicotomía, en ese dilema, ha estado el ser humano durante mucho tiempo. Y es por eso que el libro de Apocalipsis no solamente nos abre la revelación de Jesucristo mismo, sino nos abre el velo del santuario, del lugar donde Dios tiene su estrado en los cielos, y nos vislumbra de manera clara y real lo que allí está aconteciendo, por qué sucede lo que sucede y cómo eso afecta a la historia humana y a la vida de los hijos e hijas de Dios y de las personas que tienen que tomar decisiones. Es por eso que el propósito del mensaje de esta hora es que nosotros podamos tener una confianza, en primer lugar, inquebrantable, porque si bien hay un juicio, en el juicio también tenemos un abogado. Por eso el propósito que usted pueda analizar a lo largo de este mensaje la importancia de tomar decisiones, dejando que su corazón se abra y pueda estar en las manos de Dios, y pueda estar en las manos de Jesús, y prepararse de manera fiel para la segunda venida, porque Jesús viene pronto. Entonces hoy vamos a encontrarnos cara a cara con el Cristo viviente de la profecía bíblica de Apocalipsis 11, del 15 al 19, en el santuario celestial, donde está Cristo, nuestro abogado, intercesor ante un juicio. Y de paso, hablando de juicio, el ser humano tiene el concepto de que cada vez que hay un juicio es por aspectos negativos. Y con, a veces, hasta podría decirse justificadas razones, porque en las cárceles están llenas de personas que dicen ser inocentes. Ahora, si eso es verdad o no, vaya uno a saber. Pero lo que sí puede ser algo más claro todavía es que cuando uno se presenta a una corte, no es necesariamente porque va a recibir una herencia, es porque está siendo acusado de algo, y las probabilidades de que termine enmarañado en un problema del que no pueda salir son extremadamente grandes. Entonces, cuando nosotros pensamos en el juicio del cielo, nos llenamos de miedo, de angustia, de temor, porque decimos, wow, si el juicio del cielo va a ser como el juicio que me enteré de mi amigo, que siendo inocente lo condenaron, pues, ¿quién puede ser salvo? Prefiero no saber del juicio. Es como esa película que te quieren contar de terror y uno dice, no, mejor no me cuentes nada porque quiero dormir tranquilo. No me hables del juicio, porque eso para mí es terror anticipado. Si Dios va a hacer algo, no, déjalo allá, que cuando suceda lo que tiene que suceder, pero déjame a mí vivir la vida tranquilo. Ahora, el concepto de juicio de la Biblia es totalmente diferente al concepto de juicio de los hombres en este tiempo. Las cortes de California y en cualquier lugar del planeta Tierra poco tienen que ver con el juicio que se está llevando en el cielo. Si bien tienen la misma terminología en la palabra juicio, no necesariamente el significado y el uso del mismo es igual. Y es por eso que vamos a entrar a la primera parte del texto, a partir del versículo 15 al 18. Allí se nos habla de un reino, de la ira y del juicio. Y también se nos introduce a la vindicación del gobierno de Dios. Aquí encontramos el juicio celestial como la respuesta de Dios a la historia del mal, y con cómo Él establece su reino, recompensando
a sus siervos y vindicando su justicia ante todo el universo. Versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y de paso aquí hago un paréntesis, ya vamos a seguir leyendo, pero nosotros de las 7 iglesias de Apocalipsis solo nos centramos en la última, porque las 7 iglesias son 7 momentos proféticos de la historia y la última, la Odisea, representa al momento final de la historia humana, que es la que nosotros estamos transitando. Y las 7 iglesias tienen que ver con el concepto de lucha espiritual que hay dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia aquí en la tierra. Pero también después vienen los 7 sellos y vienen también las 7 trompetas. Y en el caso de las 7 trompetas también se pueden interpretar como 7 momentos históricos. Y el último es el momento donde se habla de lo mismo, pero del punto de vista del cielo. Cómo se resuelve el conflicto, no aquí en la tierra, sino en el cielo, y lo que se resuelve allí repercute irremediablemente y satisfactoriamente a la vez en la tierra, porque es para bendición de la raza humana. Entonces, el último de los tiempos proféticos de las trompetas sucede aquí, en el capítulo 11 del 15 al 18, y dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces, ¿dónde? En el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron ¿a quién? A Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y dice, y se airaron, ¿qué cosa? Las naciones. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir, ¿a quiénes? A los que destruyen la tierra. Entonces, antes de la segunda venida, toca el sonido certero, la última trompeta. Y la última trompeta anuncia el desarrollo de una fase de juicio que se da en el cielo, llamado por muchos juicio investigador. Y su propósito no es informar a Dios, sino vindicar públicamente la justicia de Dios al salvar a los pecadores que han demostrado arrepentimiento y mostrar ante todo el universo que quienes han aceptado gratuitamente el regalo de la salvación son testigos de que Dios es amor. Y es por eso que en el contexto encontramos que empieza un himno celestial que celebra una transición cósmica universal de poder. El poder de esta tierra, de alguna manera, quedó en el que venció a Adán y a Eva con el pecado. Pero Cristo, al resucitar de entre los muertos y ascender ante el trono de Dios, Él también recibió autoridad, dominio, poder, reino y sacerdocio. Y ahora en el concepto de sacerdocio, mientras Él se prepara en el proceso de reinar, se entona un himno celestial donde hay una transición del poder del universo hacia una persona que tiene toda la justicia, toda la autoridad, que es digno y sobre él sobrepesa todo el poder. Y es por eso que la soberanía terrenal que fue usurpada por Satanás
y ejercida esa soberanía a través de los diferentes reinos, de las diferentes historias de la tierra, ahora es reclamada públicamente ante el universo por Dios y por Cristo mismo. Y este evento que se está dando en los cielos provoca la ira de las naciones de la tierra. Por eso la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y ha descendido con gran poder porque sabe que le queda poco tiempo. Y Jesús lo vislumbra con una ilustración muy clara, donde dice: yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Con esa prontitud él viene a confundir la mente de hombres y mujeres para que queden incautadas en un falso sistema de adoración y no tengan la decisión ni la voluntad de aceptar la salvación que Cristo ofrece. Por eso, aunque las naciones que maneja el enemigo y los pueblos y personas y poderosos y personas con influencia en el mundo entero tratan de opacar la verdad, no dejar que el conocimiento santísimo de la palabra de Dios llegue al consciente y a la mente de las personas, hay poder, porque ese poder comienza en un juicio en el cielo y se extiende por el universo entero. Por eso la respuesta de Dios ante el engaño de las naciones es ira. Dice: la ira de Dios ha venido. Pero no es ira de condenación, no es una ira de una persona enojada e impulsiva, sino es una respuesta de indignación ante el engaño del enemigo que intenta mantener cautiva, llena de terror y de confusión, la mente de hombres y de mujeres en el mundo todo. Y es por eso que esa ira de Dios, que es santa, no tiene el objetivo de centrarse en sus emociones. La ira de Dios tiene el objetivo de centrarse en el beneficio humano. En otras palabras, Dios se indigna porque el ser humano debiera estar mejor, debiera estar viviendo un anticipo del cielo aquí en la tierra, pero está confundido por los engaños del enemigo, y esa indignación a Dios le permite entregarle a Cristo la autoridad y el poder necesario para vindicar su nombre y para salvar a las personas por las cuales Él murió al entregar su vida en la cruz del Calvario. Por eso ese proceso de vindicación y de salvación, la palabra que acabamos de leer la denomina: ha llegado el tiempo de juzgar. El tiempo de juzgar. Ha llegado el tiempo de discernir. Y eso tiene mucha relación con Daniel capítulo 7. Vamos a leer el versículo 9, 10 y 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel, que nos habla casualmente esto mismo que dice Apocalipsis, y nos da una manera clara para que podamos entender. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y su pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Parte de esto lo estudiamos en el tema de ayer, ¿ok? Y después el 10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. El juez se sentó, ¿y qué pasó? Y los libros fueron abiertos. Ahora, cuando dice que se sentó, está hablando del anciano de días, pero se sienta en calidad de juez. Por eso dice: el juez se sentó. Y cuando el juez se sienta, se requieren evidencias. Y por eso las evidencias que están escritas no en uno, sino en libros, son abiertas, son puestas a disposición. Y el versículo 13, en ese contexto de juicio, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de ¿quién? De hombre,
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué cosa? Muy similar a lo que leímos ayer en Apocalipsis. Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que jamás será destruido. Acá encontramos un eco directo entre Apocalipsis 11, del 15 al 18, y Daniel capítulo 7. Es la misma escena, donde fueron puestos tronos, donde se sienta Dios mismo y allí se acerca Jesucristo ante su presencia, ante toda la evidencia de los libros. Ahora, el que se presenta ante el Padre, ante el anciano de días, que se sienta en su trono, es el Hijo del Hombre, que casualmente es uno de los títulos que Jesús más usó en los 4 evangelios de sí mismo. O sea, constantemente Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ahora, Él no viene como juez. Jesús no se presenta como juez. Él se acerca al juez, que es el anciano de días. Se acerca ante el estrado para representar a la humanidad caída, a la humanidad perdida por la transgresión del pecado de nuestros primeros padres, porque tenemos la tendencia al pecado, y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y el alma que pecare, ésta morirá. También ahí en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como la humanidad está condenada irreversiblemente a su única suerte, inamovible, y que es una garantía que se llama muerte, ahora el hombre que se presenta con apariencia de hombre, que es Cristo Jesús, se presenta ante el juez como un abogado, como un intermediario para reclamar los casos de hombres y mujeres que él considera que no deben sufrir la muerte segunda, que no deben ser condenados para dejar de existir para siempre. Y también el propósito es la vindicación, porque el juicio es la buena noticia ante el universo entero de que ese Dios que aparentemente reclamaba adoración pero no hacía nada por nadie, mandó a la mismísima tercera o segunda persona de la deidad, de la divinidad misma, a Dios mismo, a Jesucristo, como hombre, que naciera en un pesebre para vivir 33 años y medio sin cometer pecado alguno, aunque fue tentado en todo lo que el Satanás y los ángeles del mal y los seres humanos pudieron hacer para tentarlo, pero sin pecado. Y ese ser inmaculado fue crucificado y al extender sus brazos miró al cielo y exclamó: he cumplido la parte que me diste que cumpliese. He cumplido la parte que me diste que hiciera. Y ahí cargó el pecado de todos los hombres, se oscureció el cielo y él encomendó su espíritu a Dios y murió, pero al tercer día resucitó. Ahora, cuando él resucita, se presenta ante esta escena del cielo con sus manos marcadas, como leímos ayer. El león de Judá, que Juan ve, es en realidad el corderito inmolado, el cordero inmaculado, pero que fue crucificado, con sus marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. Y se presenta ante el anciano de días, se presenta ante los millones de millones, millares de millares, todos los seres del universo entero que no entraron en pecado, ángeles de todos los niveles, querubines, serafines, ángeles anotadores, ministradores, ángeles protectores. Se presentan seres que de alguna manera
Dios ha creado en su magnificencia. Y también se presentan seres humanos que han sido resucitados o fueron trasladados al cielo sin ver la muerte, entre ellos Enoc, Moisés, Elías y las primeras primicias que resucitaron con Cristo. Y se presentan ante esa escena esperando qué va a hacer Dios, qué va a hacer el Padre en el trono para rescatar al mundo perdido. Y ahora se presenta Jesucristo con sus marcas y dice: Padre, yo amo tanto a la humanidad que no me conformé con ser Dios, sino que me hice plenamente hombre y morí por ellos en la cruz. Y ahora resucitado como plenamente hombre y a la vez plenamente Dios, vengo a reclamar la salvación, el perdón y la justicia de mis hijos. No porque ellos tengan justicia en sí mismos, sino porque la justicia que yo proveo al haber entregado mi vida por ellos en la cruz, los hace a ellos también dignos de ser salvos y de participar de la eternidad junto conmigo. Y es allí donde Jesús, al salvar al ser humano y presentarse como el garante de la eternidad de los hijos e hijas de Dios de este mundo, también empieza a vindicar el nombre de Dios, porque los seres angelicales del universo entero y todos los seres que Dios creó en el universo ahora dejan de ver a Dios como un ser que reclama adoración pero no da, porque Dios dio todo, dio a su Hijo y su Hijo murió en la cruz y ahora está allí para vindicar su nombre. Y lo interesante es que 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y déjeme decirle, mis estimados, que lo más importante que podemos hacer estando en el cuerpo, más allá de ser buenas personas y mejores personas cada vez, es aferrarnos de Cristo y dejar que Jesús sea Dios en nuestras vidas. Porque ser buenos ante la apariencia y ante los ojos de las personas, pero no tener a Cristo en el corazón, de nada me sirve para entrar en la vida eterna. Usted puede tener dificultades, puede haber cometido errores, puede haber sido una persona que se equivocó muchas veces, pero el simple hecho de aferrarse de Jesús es la garantía de la salvación en este tiempo y de la eternidad cuando Él venga a buscarnos. Además, mis estimados, el hecho de que en esa escena judicial aparece Jesús con la apariencia de hijo de hombre demuestra que el juicio es un prerequisito antes de su coronación. Antes que Jesucristo se ponga su corona, sus ropas reales y venga por segunda vez a buscar a los redimidos de todos los tiempos de la historia, hay un proceso de juicio. Porque las personas se preguntan allí, ante el trono de Dios, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y ante la respuesta de quién podrá ser salvo, está Jesús como abogado y como sumo sacerdote. Y es por eso que Ellen White dice, en Conflicto de los Siglos, página 536, ante el tribunal celestial, la vida de todos los que han creído en Jesús pasan a revisión ante Dios. Cada hombre y mujer es mencionado y cada caso es cuidadosamente investigado. También menciona en el mismo libro, página 474, hay una obra de expiación para quitar el pecado en el santuario del cielo. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 años o días. En este momento, como fuera profetizado por Daniel, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Y es allí donde me quiero centrar también un poquito en esta hora. Y para ello vamos a leer la primer parte del versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Allí nos dice:
y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. El juicio es para encontrar toda evidencia de fe para incluir a las personas. O sea, Dios está buscando en el juicio evidencias para incluirte a ti en el libro de la vida y para tenerte en el registro de los libros de los redimidos. Permite que Dios siga siendo Dios en tu vida. Que Jesús siga intercediendo y dándote su gracia. Acepta el perdón que Él te ofrece. Nadie se va a arrepentir nunca de aceptar y poner a Cristo en primer lugar en su vida. Usted puede arrepentirse de comprar un carro, una ropa, puede arrepentirse de comer algo que le cayó mal después, pero nunca se va a arrepentir de entregarle el corazón a Jesús. Pregunta, ¿por qué es difícil entregarle el corazón a Jesús? Y porque el enemigo te tiene atado. Te tiene cautivo, te adormece tus pensamientos y te dice, tú eres mía, tú eres mío, yo tengo poder sobre ti. Y aunque tu corazón late, tu cuerpo suda, tu mente y tus pensamientos se revolucionan, Él te tiene cautivo. Y la única manera que tú puedes salir de las redes del enemigo es decir, Jesús, ayúdame y toma mi vida en tus manos. Es dejar que Él sea Dios. Abrirle esa oportunidad de tocar nuestra vida, nuestro corazón y cambiarnos, transformarnos desde lo profundo del corazón hacia afuera. Ahora, el versículo 19, la primera parte, como dijimos, el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. Entonces ahora tenemos la visión del santuario celestial. Esa visión nos asegura un acceso real y directo al mismísimo trono de Dios. A nosotros nos asegura ese acceso. A la mismísima presencia de Dios en su juicio con Jesucristo y todos los seres que están como testigos de lo que allí sucede. Nosotros ahora tenemos un acceso allí porque dice que el templo, el santuario de Dios fue abierto. Entonces, ese juicio que se realiza en el santuario de Dios tiene unas puertas abiertas que lo hacen accesible, que lo hacen real para nuestra condición y encontrar soluciones para nuestra vida. Y es allí donde el santuario celestial Cristo trabaja como abogado intercesor por nosotros. La muerte de Cristo es la garantía. Hay una evidencia clara en Mateo capítulo 27, versículo 51, que dice que cuando Cristo mismo, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó su espíritu. Allí lo tienen en la palabra de Dios, está en Mateo capítulo 27, versículo 50 y versículo 51. Dice en el 50, habiendo clamado a Dios, con gran voz entregó su espíritu. Y en el 51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Por qué tembló la tierra? ¿Por qué se rasgó el velo del templo? Porque ya el lugar santísimo, el lugar más importante de la vindicación de los hijos de Dios, para que sus pecados sean perdonados, dejó de estar velado y oculto para ser abierto una vez al año por un sumo sacerdote que entraba en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, y que si ese sumo sacerdote tenía algún pecado, irremediablemente caía muerto al lado del arca, y cuando escuchaban el ruido que el sumo sacerdote caía muerto, lo empujaban hacia atrás con una soga que habían atado a su cintura o a su pie. El que entra ahora a vindicar el lugar del cielo no es un sacerdote con pecado, es Jesucristo, el Cordero inmolado, el que nunca pecó, pero fue sacrificado por nosotros. Y Él no tiene que llevar la sangre de ninguna oveja, de ningún macho cabrío, de ningún animal, porque Él ofrece su misma sangre. Las mismas marcas de sus manos están ahora en el lugar santísimo ante la presencia de Dios. Por eso dice que el templo fue abierto. El templo, que aquí la palabra se utiliza es naos,
que significa y se refiere especialmente a la parte interior del templo, a la parte interior del santuario. Y aquí se está refiriendo específicamente que el Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Juan está viendo todo lo que sucede en el contexto de la adoración y del gobierno celestial en el cielo, pero con Jesucristo como sumo sacerdote y como abogado intercesor. Este templo abierto declara que hay transparencia, declara que Dios no tiene nada oculto que no vaya a salir a la luz, que Dios no está encubriendo nada ante el universo, que todo lo que va a suceder es veraz, es legítimo, es correcto, es intachable. Y es algo que es digno de ser admirado porque Jesucristo ha pagado para nuestra salvación. Y es allí también, mis estimados, que hay una conexión con el libro de Hebreos, que yo quisiera que podamos leer específicamente el capítulo 8, versículo 1 y 2, donde dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, eso dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, ¿a dónde? A la diestra del trono de la majestad de los cielos, a la diestra del trono de Dios. Y nos describe quién es ese tal sumo sacerdote en el versículo 2. Dice, ministro del santuario. O sea, Jesucristo es el ministro del santuario. Pero no de cualquiera, dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La palabra ministro, leiteurgos, significa o representa al ministro de las cosas santas, al ministro de lo que ha sido apartado para Dios. Y en ese contexto de ministro se desarrolla toda la ceremonia de los cielos. En otras palabras, Jesús allí no está para buscar culpables. Jesús está para buscar a los que serán salvos, a los que serán redimidos, a los que serán coronados, a los que serán junto con Él reyes y sacerdotes y a los que vivirán por los siglos de los siglos con Él. En otras palabras, el juicio de los cielos no es condenatorio, sino por el contrario, es salvífico, es vindicador, no solamente del carácter de un Dios de amor que te ama y que su amor no cambia y que su misma esencia es amor, sino es vindicador porque Él está allí para limpiar tu nombre, para rescatar tu vida del pecado y hacerte accesible al mismísimo trono de Dios. Ahora, como ministro del santuario, Jesús no está en cualquier lugar. Porque Moisés construyó un santuario en el desierto. Salomón construyó el templo, el más fastuoso de la historia probablemente. Zorobabel, con algunos judíos que retornaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo, que fue destruido aproximadamente por el año 70 después de Cristo. De ese templo lo único que queda allí en Jerusalén es el muro de los lamentos. Pero la palabra de Dios nos dice en Éxodo 25:40 que Dios le mandó a Moisés que construya un tabernáculo, un santuario en el desierto conforme al modelo que se le ha mostrado en el monte. O sea que lo que construyó Moisés es una copia del habitáculo de Dios, de la casa de Dios en los cielos. Es una copia del lugar donde Dios mismo tiene su trono, tiene su estrado, donde Él vive, donde Él habita y donde Él ministra a todo el universo. Y en ese mismo estrado se aparece Jesús. Después de haber resucitado, fue ante la presencia de Dios al mismísimo cielo, allí en el tabernáculo. Y Ellen White dice, el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. O sea, Jesús allí no está para condenar, Él está para salvar. Él no fue para buscar enemigos, Él fue para buscar los amigos que aceptaron su nombre y le siguen por donde quieran que va. Por eso la cuestión del santuario es clave para que nosotros podamos entender, y esto lo vamos a ver un poquito más claro tal vez el jueves, cuando hablemos de ese proceso vindicador que sucedió el 22 de octubre de 1844. Allí
nuestra iglesia todavía no había sido constituida con el nombre que la conocemos hoy, Adventista del Séptimo Día, pero estaban los mileritas y los que predicaban la segunda venida de Jesús, y siguiendo la interpretación profética de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y la interpretación profética nos lleva que son 2300 años que empezaron en el 457 antes de Cristo y que iba hasta el 22 de octubre de 1844. Igual que nos dice Apocalipsis capítulo 10, ellos comieron un librito de la profecía que fue su sabor dulce, pero una vez que lo consumieron en su estómago, su sabor fue amargo como la hiel. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que Jesús iba a venir ese día, que la vindicación del santuario, que la purificación del santuario, que el Yom Kippur iba a suceder en el santuario de la tierra. Pero ellos se olvidaron que el príncipe de la tierra era Satanás. Y aunque Jesús le quitó la autoridad de la tierra a Satanás, y él está vencido, lo que él tiene que hacer es rescatar a la tierra, pero el santuario no está aquí, está en el mismísimo trono de Dios. Entonces, cuando esos pioneros de repente se empezaron a hacer preguntas, la pregunta que llegó a su mente es: ¿y si el santuario que iba a ser purificado no era la tierra, sino el mismísimo trono de Dios en el cielo? Y fue ahí donde su corazón volvió a su lugar, su alma volvió a su cuerpo, como dirían algunos. Ellos habían vendido casas, habían interrumpido las cosechas. ¿Por qué? ¿Para qué iban a hacer algo si Jesús venía? En otras palabras, era parecido a lo que pasó con el calendario maya ahí en el 2000, donde todo el mundo decía que el mundo se iba a acabar. Las iglesias estaban abarrotadas aquí en California y en Los Ángeles. La gente ponía en silla en los lugares, al lado de las bancas. La gente hacía fila para entrar a la iglesia. Claro, el mundo se iba a acabar, el mundo se iba a acabar. Y lo mismo, pero con mayor evidencia bíblica, consideraban los que predicaban la segunda venida. Y ese evento de la segunda venida repercutió en todo el mundo, en Europa, en Sudamérica, con la CUNSA, y un montón de personas que empezaron a estudiar la profecía consideraban que Jesús iba a volver en ese tiempo. Pero llegó el 22 de octubre, la medianoche, y Jesús no apareció. Y todos quedaron tristes y de alguna manera desanimados. Pero cuando ellos empezaron a estudiar con oración la palabra de Dios, leyeron Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Donde dice así: que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar donde Jesús había entrado no era aquí en la tierra, era en el lugar santísimo. Y el lugar santísimo no está aquí en la tierra, sino, como acabamos de leer, el verdadero tabernáculo, el verdadero santuario, es el mismísimo trono de Dios, hecho por Dios y no por el hombre. Y eso está en el cielo. Entonces Hebreos 10:19 dice: así que hermanos, teniendo la libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es de su sangre, de su carne. Entonces ellos empezaron a comprender que la vindicación no se estaba dando aquí en la tierra, se estaba dando en los cielos. Y eso comenzó con la muerte de Cristo. Porque el velo del templo se rasgó en dos. Y ustedes saben que ese velo del templo estaba hecho con el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, con hilos finísimos, con hilos de oro y un montón de cosas del más delicado lujo, que ni los más sofisticados artesanos podían llegar a replicarlo hoy en día. Con una tecnología y con una paciencia estaba hecho que la tela del santuario tenía un grosor de aproximadamente 3,5 pulgadas. Casi 4 pulgadas. Lo que sería
como 10 centímetros de grosor. El historiador Josefo, Flavio Josefo, que escribió sobre este hecho, dice que si el ser humano hubiera querido rasgar el velo del templo, tendrían que haber atado decenas de caballos a una de las puntas del manto, de la cortina, y otras decenas de caballos a la otra punta de la cortina del velo del templo, y ambas cuadrillas de caballos empujar con toda su fuerza en dirección opuesta. Y aún así, dijo Flavio Josefo, no hubiera sido posible rasgarlo. Y si hubiese sido posible con alguna mayor fuerza, nunca hubiera sido de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba. O sea que si el ser humano hubiera intervenido, el velo del templo se hubiera rasgado desde abajo, no desde arriba, porque las paredes de ese templo tenían lo que sería más o menos 16 pies de altura. Más o menos, las paredes. O sea que ese era el alto de la cortina. 16 pies. ¿Es mucho 16 pies? ¿Para una cortina? Bueno, se rasgó. Entonces allí quedó el templo abierto. En otras palabras, la muerte de Jesús garantizó el acceso al trono de Dios, y cuando se presenta Jesús ante el trono de Dios mismo, es allí donde se disuelven todos los problemas de la humanidad. Porque Él no se presenta como un ejecutor de justicia para que pague el malvado solamente, sino Él se presenta por sobre todo como un abogado defensor, como un sumo sacerdote para ministrar en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. Pero a veces nosotros, sin darnos cuenta, pensamos que nuestras oraciones no llegan al techo. ¿Cuántos de ustedes piensan que hay un velo entre ustedes y Dios? Por ejemplo, el velo de la culpa, o el velo de la vergüenza, o el velo de la duda. Pero déjeme decirte que sin importar cuán bajo hayas caído, cuántos errores hayas cometido, no hay ningún velo entre tú y Dios. Tú no necesitas ninguna estratagema o alguna artimaña complicada para llegar a los cielos, porque Jesús llega a ti porque Él intercede por ti. Tú no necesitas llegar a los cielos, solamente tienes que aceptar a Jesús. Porque Jesús, cuando resucitó y se apareció ante sus discípulos allí en Mateo 28, del 20 al 22, dijo: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y después de darles indicaciones, le dijo: he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesús, que es nuestro mediador y nuestro sumo sacerdote, espiritualmente puede estar con nosotros, aunque físicamente está allá, ¿qué te hace pensar que tus oraciones tienen que llegar allá? Si es Jesús y el Espíritu Santo quien las trasladan ante el mismísimo trono de Dios. Entonces no hay ningún velo que te impida llegar. Ese velo ya fue rasgado. El templo de Dios fue abierto en el cielo. No tiene límites el poder de Dios para limpiarte. No hay impedimento para Dios para sanarte. Dios tiene todo el poder para restaurar tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es decir: Señor, yo acepto a Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ese camino nuevo que es Cristo, ese camino está vivo, porque ese camino no es una cosa, es una persona y se llama Jesús. Y ese camino está disponible para ti porque Jesús quiere caminar contigo. Y por último, aparece el arca del pacto allí, en el mismísimo lugar santísimo. Y en el arca del pacto adentro, ¿qué es lo que hay? La tabla de los 10 mandamientos, escrita por el mismísimo dedo de Dios. Porque Dios, cuando escribe con su dedo, no borra con el codo. Porque Dios, cuando dice, su palabra es perpetua y permanece para siempre. Y cuando Él dictaminó los 10 mandamientos, no es para clavarlos en la cruz. Él lo que clavó en la cruz es el pecado de las personas y los ritos ceremoniales. Pero la tabla de los 10 mandamientos representan el mismo carácter de Dios, un Dios de amor. Por eso los 4 primeros mandamientos están relacionados a amar a Dios y cómo debemos hacerlo. Y los 6 últimos mandamientos están relacionados de amar al prójimo y cómo debemos amar a los que nos rodean. Y es por eso que allí el versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis, la última parte, dice
que allí en el templo también estaba el arca de ¿qué? Del pacto que se veía en el templo. El arca del pacto está a la vista y allí aparece la ley y la gracia que se entretejen juntas en el juicio de Dios. La ley y la gracia van de la mano. El arca del pacto, en otras palabras, era el objeto más sagrado que Israel tenía. Era lo más preciado que Israel poseía en su territorio. Contenía las tablas de la ley, estaba cubierta por el propiciatorio donde la sangre era rociada para el perdón de los pecados el día de la expiación del Yom Kippur, una vez en el año. Y arriba del arca aparecía la Shekinah, una luz inaccesible que representaba la misma presencia de Dios. Y para ellos eso valía más que el oro y la plata, porque estaba Dios mismo y su ley allí. Y en el clima, en el momento más cúlmine, más especial y más hermoso del juicio en los cielos, junto a Jesús aparece el arca del pacto con los 10 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Los 10 mandamientos no quedaron abolidos, porque representan a Jesús mismo. Y ese es el estándar del juicio de Dios. O sea, lo que marca quién es salvo y quién no, son los 10 mandamientos, es la ley. Y la ley no es condenatoria, porque la ley va junto con la gracia. Por eso Jesús, la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no es por obras para que ninguno se gloríe. Somos salvos por medio de la fe. Y es allí donde se vindica el nombre de Dios cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros decimos, Señor, yo no soy suficiente por mí mismo. Yo quiero ganarme la salvación. Quiero tener, que tú me digas qué puedo hacer para tener acceso a la vida eterna. Y Jesús te dice, bueno, pues si quieres salvarte porque eres bueno, porque haces buenas obras, o porque ayudas, haces caridad, o si quieres salvarte porque lees la Biblia, o vas a la iglesia, o das diezmos y ofrendas, no es suficiente. Y entonces, ¿cómo puedo salvarme? Bueno, acepta a Jesús. ¿Y qué pasa cuando aceptas a Jesús? Bueno, vas a hacer todo lo demás, pero por consecuencia, por gratitud, por alabanza y por adoración. Entonces, cuando usted da un diezmo, una ofrenda, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted da caridad, cuando ayuda a un necesitado, no lo debiera hacer porque de esa manera usted reporta en los taxes y le devuelve el gobierno más dinero. Debiera hacerlo porque usted está haciendo un testimonio vivo en el nombre de Jesús. Y cuando usted haga caridad y dé algo a alguien y sirva a alguien de alguna manera, no diga esto te lo doy yo porque te amo, esto te lo doy yo porque me preocupo por ti. Dile, yo te doy esto porque Jesús te ama y Él puso el deseo de decirte que para ti lo mejor está por venir. Que seamos testimonio, lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Y que quizás nosotros hayamos estado tratando de negociar con Dios. Señor, si tú me perdonas, yo te prometo. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo voy a hacer esto. Señor, yo esto otro. Como si pudiéramos negociar con Dios. Qué bueno tenemos para negociar con Dios. O sea, si me quitas la enfermedad, yo haré tal cosa. ¿Y qué gana Dios con un hígado cirrósico? O sea, le ofreces ¿qué va a hacer Dios con eso? Es un ejemplo, que pueden ser 1000 cosas más, millones de cosas más. Pero negociar con Dios, ¿qué? Si tú haces tal cosa, entonces si tú me perdonas, ¿yo qué? La esperanza que tú tienes no es lo que tú puedes ofrecer, sino lo que tú puedes recibir. Porque tu esperanza no es ofrecerle a Dios algo, sino recibir a Cristo, porque cuando recibes a Jesús, Él te perdona, Él te limpia, Él sana tus heridas, Él rescata del hoyo tu vida, al modo que rejuvenezcas como el águila. Él sacia de bien tu boca, Él te llena de esperanza y de alegría. Y es allí donde tú puedes mantenerte tranquilo, aunque el diablo te acuse. Él puede venir y decirte, no, pero recuerda, el año pasado, ese 10 de noviembre, lo que hiciste. Con esa cara vas a ir a Dios. Y tú, cuando el enemigo te ponga dudas, cuando alguien te quiera acusar, tú dile, mi caso ha sido resuelto
en la corte celestial. Mi caso ha sido juzgado en la corte de los cielos, porque si bien yo soy culpable, Jesucristo intercedió por mí. Y en Él yo fui sanado y fui perdonado. Y en Él yo soy libre de decirle no a lo que es malo y quedarme del lado de los redimidos. Y es por eso, mis estimados, que la garantía que usted y yo tenemos hoy es que el templo de los cielos está abierta. Las puertas de los cielos están abiertas y allí sigue Jesús intercediendo por nosotros. La gracia de Dios todavía se sigue derramando. El perdón de Dios todavía está trabajando. Ese llamado de Cristo elegante que con paciencia espera en la puerta de tu corazón, todavía Él sigue tocando. Todavía Él está esperando. Él es tu abogado. Él es el sumo sacerdote que acredita a través de sus manos heridas que su sangre derramada en la cruz es suficiente para perdonarte. Y es por eso, mis estimados, que en la antigua Roma existía un sistema de juicio y de salvación donde intervenía un advocatus. Así se dice, advocatus en latín. ¿Qué es un advocatus? Es más que un abogado, Pastor López. Era un ciudadano influyente, respetable, poderoso, intachable ante la sociedad. Y ese abogado se paraba ante los jueces, ante el estrado, y representaba al acusado, y el acusado no podía defenderse a sí mismo. El advocatus, físicamente presente entre el abogado y el proceso judicial, hablaba por él y él decía: yo pongo mi propio honor, mi reputación, mi riqueza, mi influencia y mi buen nombre en favor de este acusado. ¿Y quién iba a decirle que no? ¿Quién iba a decirle no? Usted es un advocato. Es una persona respetable, con influencia, con poder, que de alguna manera todos admiramos. Entonces ellos decían: bueno, si usted da cuenta por el acusado es puesto en libertad y lo que se le acusa es quitado. Ha sido vindicado. Mis estimados, Jesús es bueno. Yo le comenté el sábado de tarde que cuando yo era niño, tenía 7 años tal vez, mi padre estuvo 6 meses internado en un hospital, en el área de cuidados intensivos. Su corazón dejó de funcionar, él hacía 3 pasos y se agitaba, y no había forma de salvarle el corazón, tenían que hacerle trasplante. Y había 6 personas en la lista de trasplantes. 5 de los 6 fueron trasplantados y los 5 murieron. Y él llevaba 6 meses y sus amigos con los que él hablaba todas las tardes y en las noches, que tenían el mismo problema que él, ya no estaban. Y él tenía miedo. Pensaba que iba a morir. Él no le pidió nada a Dios en ese momento, pero mi madre sí. Y yo les comenté que en ese entonces, 6 meses sin trabajar, una madre con 4 hijos pequeños, que no podía trabajar afuera, no teníamos que comer. Para nosotros el pan duro con mantequilla era el manjar de los dioses. Y yo les conté que iba a la casa de las monjas a unos 4 bloques de distancia. Era un convento, un edificio grande, de color rosa. Y yo entraba por la puerta principal y me sentaba en la sala de espera.
Y pasaban las horas, por suerte los sillones eran confortables. Y pasaban las horas y nadie me atendía y de repente una monja pasaba y me decía, oye niño, ¿y tú a quién estás esperando? A usted, le decía yo. ¿A mí? ¿Y por qué? Y yo le decía, porque yo soy hijo de Francisco Cruz. Y ella trataba de recordar y como no tenía idea quién era Francisco Cruz, decía, ah, Francisco Cruz, decía. ¿Y qué te trae por aquí? Bueno, mi padre está internado hace varios meses, le van a hacer trasplante de corazón, no tenemos qué comer y en su nombre yo vengo a pedir ayuda. Oh, espérame. Entonces me daban cajas que tenían de todo, parecían las cajas del Food Bank de aquí de Los Ángeles. Yo iba, pero que se me caían las manzanas de tan pesadas que eran las cajas. Y eran 4 bloques y llegaba a mi casa feliz y todos contentos. Y mi padre, después de 6 meses, fue operado y sobrevivió. Los médicos dijeron, bueno, la operación que le hemos hecho posiblemente no vaya a ser compatible mucho tiempo, la esperanza de vida es 1 año. Pero en lo mejor de los casos, él puede vivir 10 años. Así que ponga su vida a cuenta, haga lo que tenga que hacer y qué sé yo. Mi padre rebelde como ninguno. Pero en ese entonces estaba mi madre preocupada porque nosotros íbamos a una iglesia que se enseñaba que Dios castigaba y que nos iba a tener en el lago de fuego, rostizándonos en el infierno por la eternidad si no hacíamos caso al predicador, que era la palabra de Dios. Y también nos enseñaban que habían espíritus y demonios que atormentaban a los que no eran fieles con la iglesia. Así que nuestra vida era un terror. Y encima teníamos nuestro padre ahí, mi madre no dormía tranquila y decía, hijos, necesitamos encontrar una iglesia que nos dé algo de esperanza. Entonces un día iba caminando por un bulevar y ve un cartel donde decía profecías del Apocalipsis. Y digo, ¿qué tendrá que decir Dios? Porque yo estoy aterrorizado con el Apocalipsis, pero voy a ver qué es lo que tiene esta iglesia para decir. Y ese día volví a casa con los ojos que le brillaban, se le caían las lágrimas porque ella se emociona por todo. Y llorando nos contó la experiencia que cómo podía ser que el Apocalipsis no sea un libro de terror. Que ella recibió esperanza, que al salir de esa reunión encontró paz en su corazón. Y asistió todas las noches y al final después se bautizó ella y mis 3 hermanos mayores. 4 bautismos de una sola vez. Y mi padre fue operado, se recuperó por milagro de Dios, por gracia de Dios y siguió ahí aferrado a su convicción. No, yo acá me quedo, con mi realidad. No quiero ser hipócrita como los adventistas, decía él, que ni te saludan, van a la iglesia y te tratan, ni siquiera son educados, ni siquiera son buena gente, se creen que van a ser los únicos que van a estar en el cielo y bla, todas las historias que él decía. Pero Dios siguió tocando su corazón. Y un día él comprendió que todo el concepto que él tenía como focolarino, una rama de los católicos en la que él se había criado y había formado parte, no era suficiente para traer paz al alma. Y cuando él comprendió que Jesús es un abogado y a la vez es un sumo sacerdote que intercede para perdonar, él cayó de rodillas en la cama al costado de la cama del hospital y le dijo, Señor, yo he cometido cosas malas y atroces en mi vida, te las entrego a ti, por favor, perdóname. Y dice que él sintió por primera vez en su vida que todo el peso del pecado que él cargaba se desvaneció. Entonces inmediatamente la llama a mi madre desde el hospital y le dice, haz que me visite un pastor. Y cuando el pastor lo visitó, lo primero que le dijo, pastor, yo quiero que usted y nadie más que usted
me dé los estudios bíblicos, porque he decidido entregar mi vida a Jesús. Y cuando él se bautizó en la iglesia central de Córdoba, fue una fiesta espiritual, un testimonio vivo. Mis estimados, hay poder en el nombre de Jesús. O sea, Jesús ha llegado a tu vida no para condenarte, sino para sostenerte, para caminar contigo, para darte la garantía y la seguridad de que lo mejor está por venir. Y mi padre no vivió 10 años. Vivió un poco más, un poco menos, pero alrededor de 3 décadas más después de ese tiempo. Un hecho histórico. Un hombre con un corazón, parte de puerco, el corazón, que no debiera haber vivido mucho tiempo, pero andaba caminando por todos lados y fue una persona viva para el testimonio de Dios. Un testimonio compasivo. Poca gente yo he conocido con un amor tan grande por las personas, con esa capacidad de conectar y no condenar y ver profundamente a los ojos de las personas y no ver nada malo y sonreír y ser siempre una palabra de esperanza. Buen oído para escuchar y por sobre todo siempre algo positivo para decir. Y en el nombre de mi Padre, que hoy descansa en la esperanza del Señor, yo te tengo que decir, Dios te ama. Jesús intercede por ti. Él es tu abogado y tú eres el tesoro más grande que Él tiene. Y Él desea abrazar tu vida, abrazar tu corazón y caminar contigo, porque es lo mejor que te puede pasar. ¿Será que tú quieres entregarle tu corazón a Jesús en esta hora? ¿Puede ser que sí? ¿Sí o no? Y si es sí, ponte en pie. Aquel hermano está pero saltando como un resorte. Ya que iba a saltar, venga para aquí. Déjeme darle un abrazo. Venga, mi hermano. Yo sé que el Espíritu Santo le da alegría y gozo a usted. No solo esperanza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Deme un abrazo, mi amigo. Dios está contigo. ¿Quién más va a venir al frente? Vamos a orar. Yo quisiera invitarte aquí, que vengas al frente con alegría, con ánimo. Dios tiene poder para tu vida. Se pudo transformar el corazón de mi padre. Créame que era una persona de hueso colorado y que no quería saber nada con el adventismo. 3 veces fue el pastor Bullón rogándole que entregue su vida a Cristo. Pero solito en la cama del hospital él entregó su vida a Jesús. ¿Quién más quiere venir al frente? Yo quiero orar por ti. Tal vez seas miembro de iglesia, pero quieres reconsagrar tu vida, decirle gracias Dios por Jesús. Él es mi abogado. Yo sé que a su lado vendrán momentos felices. Lo mejor está por venir. Gracias. ¿Quién más se quiere acercar? Vamos a orar. Querido Santo y buen Padre que moras en la altura de los cielos, no tenemos palabras para agradecer, porque ninguna palabra va a ser suficiente para expresar nuestra gratitud, porque nuestra indignidad ante tus ojos somos dignos en el nombre de Jesús. Gracias porque esta gratitud que hay en nuestros corazones es una representación viva de que Jesús es amor, de que Él no vino a condenar sino a salvar, que Él vino a deshacer las obras del diablo. Tú no eres un Dios severo, ni cruel, ni castigador. Tú no eres un Dios indolente, distante y frío. Tú no eres un Dios que busca que nosotros paguemos con dolor por nuestras equivocaciones. Tú eres un Dios de compasión, que mandaste a Jesús para venir a ocupar nuestro lugar en la cruz. Y Él al resucitar después de haber muerto, ahora como sumo sacerdote y abogado te dice, yo morí por mis hijos en la puente. Yo di mi vida por mis hijos en el este de Los Ángeles. Yo di mi vida por mis hijos en todo lugar del mundo que están siguiendo la transmisión de este canal. Aquí están las marcas de mis manos, de mis pies y mi costado. Mi sangre derramada es suficiente.
y por mi sacrificio quiero que se purifique este santuario, que se vindique y que se limpien los pecados y sean borrados para siempre jamás, al fin de que cuando termine este proceso y regrese a la tierra, mis hijos sean resucitados para vida eterna y los que estén vivos sean transformados para estar conmigo reinando por los siglos de los siglos. Tú eres un Dios de poder, de amor y de misericordia. Por eso te ruego que mis amigos y hermanos que están aquí al frente y los que están de pie en la iglesia y los que están siguiendo la transmisión, sepan de hoy y para siempre que nada es más importante que Jesús y que Jesús debe ser lo primero, lo último y lo mejor. Por eso los encomiendo en tus manos, para que tú nos acompañes con la mano poderosa de Cristo Jesús, junto a tu Espíritu Santo, estemos siendo testimonio vivo, porque tú vienes pronto y las horas de este mundo están llegando a su fin. Gracias te damos por las bendiciones recibidas. Son favores que pedimos y rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un abrazo al que está al lado y dígale gracias por venir. Que Dios te bendiga. Eres un tesoro. Les esperamos mañana, miércoles, a las 7 de la tarde. Tendremos el tema titulado, mañana miércoles, el tema titulado La guerra cósmica, Cristo, su iglesia y el remanente fiel. Un abrazo espiritual para los que nos acompañan. Gracias por venir. Muy buenas noches para todos. También recordamos, hermanos, aquí en el fellowship, en el comedor, tenemos un refrigerio. Dios les bendiga. Gracias por todo. Ok, mi amor. Ya. Hola mis hermanos, gracias por acompañarnos, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos dándole las gracias por acompañarnos esta noche. Bendiciones. Qué bendición, hermanita, qué bendición, mis hermanitas. Estuvo muy bueno el tema, ¿verdad? Les dije que iba a estar bueno. Saludos hasta Honduras, bendiciones hasta Honduras, mis hermanos. Bendiciones, bendiciones. Gracias a ustedes porque nos acompañaron, mis hermanos. Bendiciones, muchísimas gracias. Gracias por los regalos, gracias por los tap-tap, gracias por compartir, gracias por acompañarnos, gracias por tomarse ese tiempo tan hermoso que ustedes deberían tal vez estar durmiendo, pero se alimentaron de la palabra de Dios. El Espíritu Santo los está acompañando, van a dormir tranquilitos porque escucharon la palabra de Dios, mis hermanos. Dios me les bendiga grandemente, ¿ok? Bendiciones, gracias por todo. Y esto va a estar la página que empieza con You. Cámate, hijo. La página que empieza con You está mensaje Fe Adventista, y en la página azul con la F está Fe Adventista Alemán, mis hermanos. Ahí nos encuentran. Ahí lo va a poner mi esposo. Ahorita cuando él llega a casa, él se pone a editar, mis hermanos. Ahí él se pone a editar y ahí lo va a poner, ¿ok? Entonces, claro, por esas hermosas palabras. Sí, mis hermanos. Hermano, ya sabe, esto no fue casualidad. Dios le ama, Dios le llama. Así que siga mirando. Vamos a tener, esta campaña termina el sábado y empezamos otra en nuestra iglesia, mi hermano. Así que siga metiéndose a las transmisiones. Aquí en Mensaje Tres Ángeles les seguimos invitando, mis hermanos. Aquí estamos, ¿ok? Para servirles. Si tienen peticiones de oraciones, aquí estamos. Tenemos en vivo a las 4 de la tarde todos los días. Estoy haciendo en vivo desde mi casa. Primero Dios, ahí estamos para servirles. Si tienen peticiones de oraciones, ahí estamos orando los unos por los otros, mis hermanos. Ahí yo los anoto y estoy orando todos los días por ustedes, mis hermanos, ¿ok? Así que Dios me les bendiga grandemente. ¿A qué horas mañana? Igual a la misma hora, mi hermano. A las 7 empieza, a las 7 de la tarde, hora de California, ¿ok? Y los en vivo los hago a las 4 de la tarde. Quien pueda acompañarme, yo sé que a veces algunos están trabajando, pero quien pueda acompañarme, hacemos oración,
estudio la palabra de Dios. Les pido las peticiones de oración que ustedes tengan. Yo tengo mi libretita y llanita ya. Ahí está la hermanita, Dios le bendiga. Amén, mi hermanita Zaida, y ahí la estoy esperando. Y la hermana Lucía también. Gracias, hermanita. Pido oración por mi mamá y por mi... Claro que sí, mi hermanita, ahí la tengo en la lista, ya sabe. Y estudiamos la palabra de Dios y el escrito de Elena de White, que se está tratando de la oración. Como hoy en día se estudió lo de la oración, del privilegio de orar, todo eso, hemos estado, cada día es un tema diferente, mis hermanos, estudiamos y es muy bonito. Oramos, estudiamos el escrito y las peticiones y la palabra de Dios, mis hermanos, ¿ok? Así que, mis hermanos, las hermanas, muchos hermanos, que pase feliz noche, que Dios la bendiga. Amén, mis hermanos, vayan a descansar tranquilitos. Nosotros también ya nos vamos a casa. Bendiciones, gracias por habernos acompañado, ¿ok? Bendiciones, mis hermanos, bye bye. Ya nos vamos nosotros también porque estamos retirados. Nosotros venimos de Los Ángeles y estamos en la Puente, California, ¿ok? Bendiciones, mis hermanos, bye bye, feliz noche. Los espero mañana, los que puedan, en el en vivo, y luego a las 7, mañana a las 4 de la tarde, hora de California, y acá a las 7 de la tarde, o noche ya, porque ya está oscurito a las 7 de la tarde, ok, hora de California igual. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Dios me les bendiga, un abrazo fuerte en Cristo Jesús, los esperamos, ok, bye. Dice, bendiciones, buenas noches, hermanita, la quiero mucho, amén. Igualmente, mi hermanita. Bendiciones, mi hermanita Marilu. Bendiciones para todos mis hermanas y hermanos.